Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenido al primer live, Voces Cruzadas, la instancia que hemos construido y creado, ¿verdad? Entre Carolina Videla. Hola, Carolina, ¿cómo estáis? Querida Scarlett, ¿cómo estás tú? Contenta estoy, pues, con todas las pilas aquí, súper encantada de este espacio que estamos iniciando aquí de la manito juntas, así que bacán, muy bien. Acá, compañera. Bueno, entonces hemos creado este espacio para hacer este cruce, ¿verdad? Entre lo municipal y lo constituyente y lo constitucional. Entonces, en ese sentido, yo me presento. Mi nombre es Scarlett Fernández Pinto. Soy candidata a concejala por la comuna de Arica y estoy también acompañada por la compañera. Carolina Videla Osorio, yo soy candidata a convencionalista por el Distrito 1, Arica, Putre, General Lagos y Camarones. Estamos iniciando este camino hacia esta construcción del poder popular, Scarlett, para avanzar en todo lo que incluye este sueño de un Chile distinto, de otros Chiles posibles, porque, como decimos por ahí, el sueño existe. Por supuesto, Boñañita, vamos a ponerle ahí todo el color porque vamos por ancho camino, vamos por ancho camino para ir avanzando en distintas temáticas, distintas demandas que hoy en día surgen desde los territorios, ¿verdad? Para soñar comunas distintas, territorio distinto, un país distinto. Entonces, en este primer día, la compañera Carolina Videla puso pusiste hoy día una gráfica súper buena respecto a hacer un recuerdo a todos respecto al Día del Condón. Tiene que ver, sí, pues la pusimos temprano pensando en que la importancia que tiene y particularmente para la región de Arica Parinacota, ¿no? No es solo el tema del condón en sí, ¿no? Uh Es la -huh. significancia de todo lo que esto lleva desde poder evolucionar como sociedad en términos de educación sexual, Scarlett, ¿no? Y desde ese ámbito, bueno, nuestra región tiene cifras tristes respecto de las consecuencias del no uso del condón, por ejemplo, Uh -huh. como parte de una práctica sana de vida, ¿no? Para poder relacionarnos en todas las formas que queramos, pero gozar de este proceso. Entonces, me refiero particularmente a las cifras que entiendo que hasta el día de hoy como región lideramos respecto del VIH-Sida, por ejemplo, y de otras enfermedades de transmisión sexual, y que tiene que ver con cómo desde el Estado, por ejemplo, debiéramos tener una preocupación, una ocupación y una responsabilidad respecto de cómo aportar y proteger a la población en su conjunto sin que eso merme nuestro derecho al goce, al disfrute sexual y a todo lo Al que ello placer. implica, ¿no? Así es. Al placer. Oye, querida, justamente pero nosotras vamos a estar cruzando voces entre lo municipal y lo constitucional, pero también vamos a estar cruzando voces activamente con las organizaciones sociales, ¿verdad? Y para eso pensamos entonces en una compañera que queremos que nos acompañe en este primer capítulo, así que me gustaría, compañera, si la podéis presentar. Yo la quiero presentar porque me llena de Maravilloso. orgullo presentarla para tenerla hoy aquí. Ella va a ser, ella es la invitada protagonista invitada de Voces Cruzadas de este primer programa que llevamos en conjunto, ¿cierto, Scarlett? Entonces voy a presentarla inmediatamente. Eh, Hoy nos acompaña ella, primero contarles que ella es nacida y criada en la hermosa ciudad de Arica, cursó estudios básicos, medios y técnicos en Arica, es técnico asistente judicial y lo ha ejercido por más de 20 años. Es cofundadora, directora y voluntaria de la organización comunitaria sin fines de lucro Juntos por la Vida de la región Arica y Parinacota, creada en el año 2000 como iniciativa de la sociedad civil con VIH para organizarse y demandar una mejor calidad de vida y denunciar la falta de políticas públicas que protegieran a las personas y que protejan a las personas que viven y conviven con VIH o SIDA en Chile. Ella también es integrante de la coordinadora Vivo Positivo, formada como monitora en atención integral, eh, consejera en VIH y consejería y adherencia al tratamiento
antirretroviral y control médico de personas que viven y conviven con el VIH-Sida, mujer destacada 2006 de la provincia de Arica, premio Elena Cafarena Morís, por su labor en la visibilización de la feminización del VIH y de las barreras de estigma y discriminación que viven las mujeres que viven o conviven con VIH o SIDA en la región. Ella es una lideresa social, es monitora en Primer Apoyo BIF, es corresponsal ciudadana desde la creación del diario digital El Morrocotudo, desde la plataforma feminista FEM Chile, creada para hacer frente al retroceso de los derechos adquiridos gracias a la lucha de las mujeres en Chile, que este gobierno representaría y va representando. Ella es comunista y ella es nuestra querida amiga, compañera, activista permanente, Rosita Trigo. ¿Cómo estás, Rosita, querida? Hola, bien, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Felices de tenerte aquí, ¿eh? Sí, esta es una nueva instancia ahora en pandemia, conociendo nuevas formas de comunicarnos y de interactuar. Sí, muchas gracias, Rosita. Bienvenida al Voces Cruzadas, nuestro primer live, ¿verdad? Que ya estábamos comentando. Y en este sentido, este formato de programa es distinto al otro, ¿verdad? Donde acá finalmente vamos a generar, vamos a usar nuestras voces, nuestras perspectivas, nuestras propuestas en lo constitucional y en lo municipal para hablar respecto a los nuevos horizontes que se nos vienen respecto a salud sexual, ¿ya? Y educación sexual en nuestra comuna, en nuestro país. ¿Ya? Antes de partir con la conversación y entregarle entonces a que la compañera Rosita nos pueda hacer las preguntas correspondientes a cada una de nosotras, invitamos a las personas que en este momento nos están viendo desde sus casas, a través del fanpage, que puedan dejar comentarios, que puedan hacer sus preguntas, ¿ya? Y en algún momento de la conversación vamos ligando estas preguntas, ya ojalá la puedan dirigir, si no la dirigen, la respondemos las tres en conjunto, y la idea entonces es poder ir hablando del tema respecto entonces, desde lo político, cómo entonces se favorece la salud sexual. Así que, Rocío, te dejamos entonces la palabra dada. Ahora tú la llevas. Gracias, compañera. Bueno, ustedes saben que hoy se conmemora el Día del Condón, que es una iniciativa que nace en el año 2009 por AHF, pero que no es algo que esté regulado por la OMS o la UNICEF o por otras instituciones, sino que nació a pedido de ellos para poder promover el uso eficiente del condón. Ante esto, ustedes como parte de la municipalidad o postulando a ser concejala y como constituyente, ¿qué importancia le dan a la prevención para los niños, niñas y adolescentes en relación al uso de preservativo o desde la educación sexual integral? Scarlett. Partamos entonces de lo comunal y nos tiramos a lo constitucional. Ya creemos que desde lo comunal urge actualmente poder crear una política comunal que favorezca, que promocione, ¿verdad?, la salud y la educación sexual de los y los habitantes de nuestra comuna. Entonces, en ese sentido, compartimos, ¿verdad?, un diagnóstico de que hay cuestiones por hacer. Entonces, en ese entendimiento, creemos que es súper importante a nivel local poder articular, ¿verdad?, al intersector, ¿ya?, pero con una participación activa de la sociedad civil en torno a cómo se van perfilando los mensajes de prevención, cómo se van perfilando las narrativas en torno a cómo finalmente se van proponiendo, ¿verdad?, elementos para hablar de la diversidad y la no violencia hacia las personas que viven con un estado psicológico positivo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hay que generar entonces esta articulación con otro organismo, pero también poner a disposición los dispositivos municipales que hoy en día existen para poder acercar la salud sexual a los territorios, ya, para tener una salud sexual de acceso oportuno, porque, por ejemplo, muchos jóvenes y adolescentes, por ejemplo, si tienen un problema, ¿cómo se llama esto? El virus humano, ya, que se llama los condilomas, ahí está, me acordé, los condilomas. Entonces, por ejemplo, que tiene un joven de 16, 17 años tiene un condiloma, ¿ya? Y que, por ejemplo, para poder sacarse ese condiloma, tiene que acercarse a la UNACES para poder hacerlo. Y UNACES tiene un tipo de horario que no condice, no tiene una pertinencia respecto a la movilidad que tienen los jóvenes, ¿ya? Y por lo tanto, desde ahí es poner a disposición, ¿verdad?, desde los dispositivos institucionales un acercamiento al territorio
para que las jóvenes, los jóvenes y los adolescentes puedan tener acceso oportuno a salud sexual y también que esté acompañado, ¿verdad?, con procesos de capacitación que facilite y promueva los procesos de formación de facilitadores comunitarios en salud sexual y que estos facilitadores comunitarios en salud sexual tengan una perspectiva de derecho humano, de enfoque de género e intercultural a la hora de poder generar una intervención para poder entregar herramientas que nos permitan gestionar de una mejor manera en términos desde una perspectiva de placer, pero también de responsabilidad, el cómo vamos gestionando nuestras prácticas sexuales y nuestra salud sexual. Carolina. Sí, lo que pasa es que siempre que escucho a Scarlett me quedo así como, porque yo siempre lo digo, estoy siempre aprendiendo de la compañera, ella está en todo espacio donde se desenvuelve, está educando. Me parece que es vital lo que ella ha planteado. Sin embargo, todo lo que ella plantea va a tener un techo fundamental, ¿no? Que tiene que ver con la estructura del Estado, que es el que va a brindar principalmente desde la educación, el poder comprender, el poder también avanzar al cambio, no solo al cambio estructural, sino también al cambio cultural, y esos cambios que son procesos largos, tienen que ver principalmente con la educación, ¿no? Entonces, la compañía Scarlett planteaba algo importante respecto de cómo desde lo comunitario, ¿cierto? Y lo comunal, desde la lógica de un gobierno local, se puede avanzar en aquello para el disfrute, ¿cierto? Y el goce de la población en su conjunto. Pero este techo es la forma, el relacionarnos que tiene el Estado con la población en su conjunto. Por lo tanto, aquí me parece que lo importante tiene que ver con cómo construir, y aprovecho, así como también lo hizo Scarlett hace un ratito, de a todas las amigas, los amigos, las amigas que nos están hoy día escuchando en este primer programa de Voces Cruzadas, hacernos llegar toda la mirada, toda la opinión, todo lo que se piensa respecto de cómo mejorar aquello, porque estamos en una especie de cabildo permanente recogiendo todas las opiniones hasta el día final de la construcción de la Constitución, pero a lo concreto es que efectivamente en la construcción de una nueva Constitución debemos poner como protagonistas, ¿cierto?, por un imperativo moral, la mirada de las mujeres, la diversidad sexual, para efectivamente construir una constitución que permite establecer este Estado garante de derechos del que tanto hablamos, pero ese Estado garante de derechos tiene que darse desde la lógica de poder garantizar en este país la educación, una educación gratuita, una educación de calidad, una educación laica, una educación no sexista, y profundizar efectivamente respecto de la educación sexual. Y esto no es una mera expresión populista, ¿no? Cuando hablamos de poder establecer constitucionalmente el derecho a la educación sexual, es establecer programas y modelos también de educación desde el Estado para toda la población. Y eso significa también terminar con esta cosa conservadora del Estado actual que nos rige y que de alguna manera, no de alguna manera, sino que directamente todos los intentos, todos los esfuerzos que por años los distintos sectores sociales y principalmente desde las mujeres y la diversidad han luchado para poner en primera línea esta educación sexual. Se ha criminalizado incluso el proceso de la educación sexual. Recordemos que el proyecto ESIS, ¿no?, Educación Sexual Integral, finalmente no fue aprobado. Efectivamente no fue aprobado por el Congreso, y eso es un tremendo retroceso en los derechos
porque no es que no tengamos derechos, pero es un retroceso respecto de los pocos derechos que se han alcanzado y que han sido todos productos de luchas de largos años. Por lo tanto, esta estructura, como yo señalaba en otro programa, esta constitución, que en definitiva es una arquitectura del poder, tiene que estar a disposición del pueblo. Es decir, esta constitución, que cuando yo planteo que tiene que ser con la soberanía radicada en el pueblo, tiene que ser para recoger esto y establecerlo y plasmarlo constitucionalmente como garantías para que efectivamente cambiemos esta lógica, protejamos a la población en su conjunto y permitamos desarrollar el amor, ¿ah? Y no dañarlo con todas este conservadurismo puro que en realidad nos tiene hoy día en las condiciones en las que nos tiene como población. En ese punto, Scarlett, tú hablas de que los espacios amigables que hoy existen en los CEFAM, en los cuales creo que hay uno en Arica, no me acuerdo cuántos hay, es donde van los jóvenes en esos espacios y horarios en los cuales en la UNACES no los atienden. ¿Tú apoyarías dentro, como concejala, esos espacios amigables? ¿Apoyarías que se mantenga el punto condón que existe hoy en la municipalidad? Por supuesto, y no tan solo mantener el punto condón, sino también que haya más puntos condones, ¿ya? Más puntos condones distribuidos en vinculación con las organizaciones territoriales. Acá la Junta de Vecinos juega un rol fundamental, ¿ya? Para que podamos en conjunto dar una respuesta comunitaria integrada frente al VIH, tenemos que trabajar, no tenemos que ir desde la autoridad. No como que otros cuerpos están viviendo, los cuerpos de los homosexuales, las trans, están afectadas por el tema de VIH. Sino tenemos que verlo como una cuestión que en definitiva nos afecta como comunidad. Ya que incluso yo recuerdo en un momento se lanzó esta campaña Arica tiene VIH, ¿ya? Y que toda la gente queda así como, alarmada, ¿cómo Arica va a decir que gente de Arica tiene VIH? Porque va a afectar el turismo de la ciudad y lo demás. Pero el tema de fondo era otro. Ya el tema de fondo no era así, la mirada superficial era decir que eso iba a afectar al turismo como si la gente viniera acá a hacer turismo sexual, ya como si viniera acá a buscar a trabajadora sexual cuando hace turismo, ya, y por lo tanto, entonces dejó de manifiesto, ¿verdad?, la resistencia que tenemos como comunidad, como territorio, porque no estamos educados en la temática, ya, entonces en ese sentido, por un lado, debemos aumentar la cobertura y el acceso, ¿verdad?, desde los territorios, desde las organizaciones funcionales juveniles, pero también desde la Junta de Vecinos, que nos permita entonces distribución, pero no tan solo de preservativos externos o masculinos, ya, sino también preservativos femeninos, ¿ya? Y cuando hablamos de preservativos femeninos, significa entonces cómo, ahí está justamente lo que tiene ahí la compañera Rosa. Rosita, por favor, acércanos un poquito para que la gente pueda ver mejor desde las casas. Lo que está presentando Rosa abajo son los preservativos femeninos. Ya esos preservativos internos, ya, o preservativos femeninos también se les conocen, no son de... O preservativos vaginales, como dice Rosa, no son de acceso público, ¿ya? Y por lo tanto, acá existe un desafío, ¿verdad? Porque la municipalidad pueda tomar un compromiso con la salud sexual, pero no tan solo con la salud sexual respecto a la promoción del condón, sino también a preservativos y a métodos de preservativos que puedan visibilizar las distintas realidades. Y, por ejemplo, desde ahí significa que actualmente en Chile no tenemos acceso a pantallas de látex. Ya, y las pantallas de látex son... ahí está mostrando la Rosa cómo se pone un condón femenino. Sí, yo creo que sería bueno que... no sé si tienen una vagina por ahí, como una vagina para poder hacer no, acá en este rato no tengo. Ya. Entonces, por un lado, como en función de lo que planteaba Rosa, ampliar la cobertura, pero también, por otro, crear, ¿verdad? Construir espacios que nos posibiliten fortalecer los espacios amigables, ¿ya? E incluso pensar si queremos que sean espacios amigables, porque en un momento, cuando se pensó en ponerle espacios amigables, no lo pensaron los jóvenes que le pongan espacios amigables, ¿ya? Sino que lo pensó un grupo técnico, ¿ya?, con gran voluntad de darle espacio a los jóvenes, pero que lo pensó y dijo, ya, hagamos espacios amigables, pero en lo concreto no son tan amigables,
¿ya? Y la percepción de los jóvenes que se atienden en los servicios de salud en torno al tema de salud sexual es de una resistencia, es desde el miedo, incluso muchas veces desde no enfrentar, ¿verdad?, tanto el diagnóstico de VIH como también un tipo de enfermedad de transmisión sexual. Y por lo tanto, desde ahí, las políticas comunales que pueden estar relacionadas a ir promoviendo, ¿verdad?, el testeo, pero no tan solo el testeo. Acá igual tenemos que hacernos cargo no tan solo testear a todo el mundo, sino también respecto a la adherencia, que es un tema fundamental. ¿Ya? Y cuando hablamos de la adherencia, que también tiene que ser parte de esta política comunal, implica entonces cómo el municipio empieza a disponer de sus dispositivos institucionales, ya instancias que nos permitan entonces acompañar y apoyar a las personas que tengan un diagnóstico serológico positivo, ¿ya? Y finalmente entender, ¿ya? Y tener la comprensión desde las políticas comunales en torno a las determinantes sociales que influyen finalmente en la adherencia o no al tratamiento antirretroviral para combatir el VIH. Oye, me gustaría complementar, ay, que batúa, complementar al Scarlett es como mucho, ¿no? Porque... Pero sí, que me gustaría decir algo importante respecto de todo lo que se está planteando y además estoy leyendo los mensajes, todas las preguntas que nos hacen. Yo siento que además de lo que ya hemos planteado respecto desde la mirada comunal, que quiero hacer ahí un cruce. Sí, un cruce en estas voces cruzadas, gracias Rosita, que es importante cómo miramos, ¿no? En este proceso de construcción, porque lo estamos haciendo en conjunto. En este proceso de construcción, de llegar al municipio, a estos espacios de poder, a la gente a veces le asusta cuando hablamos de los espacios de poder, pero yo quiero decir que, en primer término, cuando hablamos de los espacios de poder, mira, todo el mundo quiere el poder, la diferencia está en para qué se quiere el poder, eso lo decíamos el otro día, ¿no? Hay quienes, y que son, digamos, aquellos que están, y aquellas que están empeñados en que todo siga igual, para mantener los privilegios insultantes actuales, y hay otros que miramos los espacios de poder para poder transformar. Por lo tanto, esta mirada desde los municipios que nosotros ponemos, y digo nosotros porque estoy al lado de todas mis compañeras y compañeros y compañeras que van en las candidaturas a concejales, y aquí con la compañía Scarlett poniéndole todo el color, porque tenemos que ahí, pongámosle color, es como ir a la transformación de los municipios de una mera administración, y eso tiene que ver con la descentralización, que también va asociada a esta construcción de la nueva constitución, y pasar de ser una mera administración a un gobierno comunal. Los gobiernos comunales, la gobernanza comunal, para avanzar con fuerza en todo lo que Scarlett está planteando, ¿no? Aquí, por ejemplo, plantean que sería interesante volver a ISA, aprovechamos de saludar a la Karen Medina, compañera, abrazo grande para todas quienes nos están mirando. Ella plantea que sería interesante volver a instalar consejeros para la educación sexual en las poblas. Por supuesto, porque efectivamente tiene que dejar de mirarse los municipios como una mera administración, ya lo dije, y efectivamente hablar de esta gobernanza. Y la gobernanza se hace desde lo comunitario, se hace en conjunto, se hace desde la horizontalidad de las relaciones. Por eso hablamos de un nuevo pacto social, un nuevo pacto político-social. Entonces, qué importante es efectivamente poder alcanzar la redacción de una nueva constitución que establezca los valores como valores principales, ¿no? El derecho a la autonomía también de los cuerpos, de las cuerpas. Los cabros, las cabras, les cabros hoy día somos bien castigadores, ¿no? Cuando, no sé, la chiquilla quedó embarazada, el cabro no asumió la paternidad o nunca supo que quedó embarazada la chiquilla con la que estuvo. Pero nos hemos preocupado y esto, por eso hablo de la evolución también de como una sociedad en términos culturales, ¿no? De los comportamientos y cómo nos relacionamos, porque ustedes se imaginan a un cabro yendo libremente al consultorio a buscar preservativos, cómo reaccionan no estoy haciendo alusión a un funcionario en particular, es la actitud, no es lo que ocurre.
Un cabro no se va a animar, una cabra tampoco, y si su familia se llega a enterar, primero es el castigo y después la educación o la explicación tal vez. Estoy haciendo un ejemplo muy básico de aquello, pero tiene que ver con el cambio cultural, tiene que ver con esta educación sexual integral para efectivamente poder, imagínate qué importante sería que si desde la Constitución garantizamos esto, el despliegue territorial para proteger, para educar, para construir en conjunto con la comunidad, las consejerías, la educación sexual integral, desde lo comunitario, desde el enfoque comunitario también. Entonces vamos de la manito construyendo esto y me parece súper importante todo lo que aquí se está planteando. Le doy el pase a la Rosita porque voy a leer algunas preguntas también que están haciendo. Bueno, en relación a eso, Caro, también dentro de la Convención Constitucional, ¿es dentro de tus ejes o de tus hitos el llevar la batuta de los derechos sexuales y reproductivos como feminista, comunista? Por supuesto, eso llevar adelante, mira, cuando nosotros planteamos, y te agradezco la pregunta porque voy a aprovechar de hacer como un ordenamiento de las propuestas. Muchas personas me identifican como activista en derechos humanos y se relaciona inmediatamente a las violaciones de derechos humanos en el tiempo de dictadura que hemos venido denunciando y esta impunidad instalada, ¿cierto?, desde este modelo neoliberal y desde esta constitución, y vamos a seguir férreamente defendiendo aquello y buscando la verdad y la justicia y que se establezca la memoria como un ejercicio social desde la Constitución para establecer garantías de no repetición. Eso es lo primero respecto de la defensa restricta de los derechos humanos y buscar establecer la vigencia de todos los derechos. Y por otro lado, cuando hablamos de todos los derechos sociales, políticos, económicos, culturales, obviamente levantamos estas banderas de lucha para efectivamente la educación sexual, el derecho, todo lo que tú me acabas de plantear esté absolutamente descrito y escrito claramente en la Constitución para garantizar esos derechos. Porque cuando garantizas los derechos en una Constitución que radica la soberanía en el pueblo, el Estado está mandatado y eso es lo que estamos proponiendo, ¿no? Porque además yo quiero decir o destacar que estamos hoy viviendo un momento histórico en nuestro país, una constitución que por primera vez se va a redactar con este nivel con participación efectiva, una democracia participativa en la que estamos construyendo y además en forma paritaria. También con escaños para los pueblos originarios. Y aunque, como lo dije ayer, el pueblo tribal afrodescendiente no tenga el escaño reservado producto de lo que ocurrió en el Congreso, nuestra lucha va para que todas y todos y todes nos veamos representados ahí, pero tengamos los derechos garantizados. Y eso significa que el Estado y los poderes del Estado van a tener la obligatoriedad de efectivamente legislar en el caso del ámbito legislativo para que esos derechos garantizados se palpen, es decir, que le permea a la ciudadanía, que yo pobladora, yo estudiante, yo niña, yo niño, yo niñe, yo profesora, yo trabajador, yo jubilado o pensionado, porque las pensiones hoy día no nos permiten hablar de júbilo, ¿no? Eso lo pueda palpar, lo permee, porque se está desde esta lógica de una constitución radicada en la soberanía del pueblo y que construye un Estado garante de derechos, va a caminar hacia allá. Entonces, claramente la defensa por los derechos sexuales, por la educación sexual, es parte de lo que vamos a instalar en la Convención Constitucional. Vamos adelante, sin miedo, yo quiero decirlo, sin miedo, porque obviamente hay discursos que pueden ser impopulares, ¿no? Porque finalmente se busca decir lo correcto, porque alguien se puede espantar, pero no importa que alguien se espante, porque vamos a conversar, vamos a dialogar, vamos a construir, porque al final del día vamos a darnos cuenta de que lo que estamos planteando es
dignidad para todos y para todas, aunque hayan sectores que en estos momentos no logren comprenderlo, pero los resultados van a hablar por aquello. Entonces, estamos avanzando en esto y yo digo sin miedo porque efectivamente, pensando en mañana, cuando ya logremos construir esta constitución, vamos a poder decir que Chile tiene nueva constitución porque perdió el miedo, ¿no? Porque salimos a las calles, porque se reflejó en distintas formas y ese grito ahogado que estuvo por años se puso en las calles a decir basta, estamos hasta el hastío mayor respecto de esta forma de convivencia política que tanto daña, que tanta desigualdad produce, que tanta inequidad produce, que tanta infancia triste y vulnerada construye, produce, ¿no? Me fui en la ola, perdón. En la media bola, pero te estábamos siguiendo, estábamos contigo en la bola. Sí. Sí. Scarlett, en relación a eso, en Arica se han hecho campañas de prevención con pertinencia cultural, basadas en, tú participas en CEDICES, han hecho varias campañas apoyando junto con Juntos por la Vida en un principio a la Seremi de Salud en relación a las campañas de prevención. Con relación a eso, el tema de la pertinencia cultural y de la no apropiación de espacios, como darle el espacio a los afrodescendientes, como decía Carola, para que ellos y ellas y ellas creen sus propias campañas con su pertinencia, así como la comunidad trans hizo su propia campaña basada en su realidad. Desde los pueblos indígenas también se ve esa falencia en relación a que no hay campañas que son con pertinencia cultural. Tú desde la municipalidad como concejala, ¿apoyarías una campaña desde la municipalidad, apoyando una campaña que sea con pertinencia cultural, pero desde las organizaciones o desde las mismas agrupaciones que son afrodescendientes o pueblos originarios o transgéneros o de la población específica, no que venga otra institución a tomar ese tema o esa idea? Esa sería tú podrías apoyar ese tipo de instancias, de crear campañas que sean de pertinencia, pero que vengan nacidas desde las mismas organizaciones. Sí, justamente, Rosita, yo creo que una de las cuestiones más importantes, ¿verdad? Y yo creo que, y es el por qué, ¿verdad? Que también siguen aumentando los niveles de prevalencia en VIH, guarda relación con que no existe un sentido de pertenencia en torno a cómo se habla de prevención. ¿Ya? Entonces, si partimos entonces de ese entendimiento, podríamos cruzar ciertos factores. Y, por ejemplo, uno de los factores que creo que se cruza, que es un factor gravitante, es el rol que juega la Seremi de Salud en torno a poder propiciar espacios ya de campañas comunicacionales en prevención del VIH y la promoción de la salud sexual. Ya, entonces, en ese sentido, la actual forma que tiene la Seremi de Salud, que depende directamente del Ministerio de Salud, es a través de licitaciones, ¿ya? Y que por lo tanto no existe un trabajo articulado, ya es un trabajo que es sumamente así como parcializado. Es una licitación que quieren productos específicos y finalmente el cómo se van construyendo los procesos ya es una cuestión que no está puesto en la mirada, sino que está puesto en el resultado final. Yo creo que desde el municipio tenemos que plantearnos en otro plano, ¿verdad? No nos tenemos que plantear en el plano tan solo de la meta, sino que planteémonos en el plano de cómo vamos viviendo, experienciando, disfrutando, aprendiendo de los procesos, ¿ya? Y para ello significa no tan solo generar instancias instrumentales para sacar una meta nacional, sino que significa entonces construir en conjunto objetivos, líneas de intervención, ejes estratégicos con sentido de pertenencia, con enfoque, sentido de pertenencia cultural, ¿ya? Pero también con sentido de pertenencia de género, o sea, el cómo queremos que hablar de VIH las personas trans es distinto cómo quieren hablar de VIH los hombres gay o los hombres heterosexuales o las mujeres heterosexuales. Cada una, o incluso cómo quieren hablar el pueblo afrodescendiente de VIH y de prevención, o cómo quieren hablar el pueblo aymara respecto a cómo se quiere hablar de prevención. Y por lo tanto, desde ahí hay que articular espacios que no nos hagan sentir lo que históricamente hemos sentido desde las organizaciones sociales
respecto a la institucionalidad que nos instrumentaliza, ya que nos tiene para la foto nomás, y que posteriormente, una vez que se hace, se limpia las manos y se olvida que existe, que queda esa organización en el territorio sin recursos y autogestionándose para seguir sobreviviendo y generando esa misión y visión con un mundo con un mundo distinto, ¿verdad? Entonces, en ese entendimiento, creo que para poder entonces favorecer estos procesos de pertinencia en relación a cómo se van creando y cómo entonces finalmente configuramos e instalamos las narrativas, ¿ya? Y las propuestas para hablar de prevención del VIH y la promoción de la salud sexual, debemos entonces poder propiciar desde los CEFAM, en articulación con los territorios, con las organizaciones funcionales y territoriales de los territorios, pero el CEFAM finalmente como la instancia, como el espacio físico de punto de encuentro, ¿verdad? Para que entonces se pueda convocar a organizaciones de distinto índole. Y por eso también uno de los enfoques de nuestro programa, ¿verdad? Nuestro enfoque de diversidad que está alineado, ¿verdad? Y que está pensado en torno a la defensa de la diversidad humana. Entonces, cuando nos ponemos en ese plano, ¿verdad?, de la defensa de la diversidad humana, las categorías como orientación sexual, identidad de género, pueblo originario, ¿verdad?, o pueblo tribal afrodescendiente, influyen fundamentalmente entonces a cómo vamos a elaborar y pensar y repensar en conjunto esta propuesta en torno a responder desde lo comunitario articuladamente entre las instituciones públicas y la sociedad civil y las distintas actorías políticas en torno a la prevención del VIH y la promoción de la salud sexual. Excelente, me parece. Porque son los espacios, si te das cuenta en la campaña que hacías mención de Arica tiene SIDA, Arica tiene VIH, tiene base en la asociatividad que se logró con la sociedad civil y el ministerio, o en este caso la Seremi de Salud. Y fue exitosa por eso, porque fue creada en el ámbito de la sociedad civil que trabaja y que conoce el tema del VIH, en la temática que viene trabajando hace muchos años, y el Estado que nos dio los recursos para poder hacer este tipo de campañas, porque las campañas nacionales siempre son el reflejo de lo central. Entonces, basado en eso, Carolina, hablando de la descentralización dentro de lo que es la Convención Constitucional, se sabe que se va a trabajar en Santiago. Nuevamente, todo centralizado en Santiago. ¿Qué pasa con las regiones? O sea, tú como constituyente de Arica, ¿cómo vas a representar o cómo vas a llevar la voz de los ariqueños, camaronenses, putrenses y de General Lagos hacia la Convención Constitucional? Porque nosotros como regiones nos sentimos olvidados o pasados a llevar porque todo se centraliza, todo es en Santiago o Viña del Mar, Valparaíso, donde está el Congreso. Entonces, ¿cómo vas a llevar la voz de las regiones a la Convención Constitucional? ¿Vas a ir, o sea, poner como una instancia de que antes de sesionar en Santiago se sesione en cada una de las regiones, que las sesiones sean en regiones y no en Santiago? ¿De qué manera se puede lograr la descentralización antes de en la Asamblea Constituyente? Bueno, varias cosas respecto de aquello. Primero, en esta etapa previa al 11 de abril, desde distintas estrategias, como por ejemplo esta en la que estamos recogiendo y hemos invitado a todas y a todos quienes nos están siguiendo en el programa y que les saludo, les mando besos, cariño y todo, porque hay hartas amigas y amigos ahí que nos mandan besos. Estas y otras instancias de recolección, de búsqueda y de hacer una síntesis de todo lo que se ha recogido y de lo que viene de lo que está para atrás también, pues si no hemos partido con esta lógica de una nueva constitución ahora, ¿no? Años en esto, todo se ha visto tal vez materializado y se agudizó y logramos llegar a esto, y aprovecho de saludar a los movimientos sociales, a la base social que hoy día permite que estemos viviendo este momento histórico. Y en ese proceso, que es de años, porque las transformaciones que tienen grandes y tremendas resistencias, ¿cierto?, de los sectores más conservadores del país, requiere mucho tiempo. Hoy día estamos viviendo este momento, pero llevamos también mucho tiempo trabajando, recogiendo en distintos cabildos, distintas otras formas de participación que hemos ido tomando para recoger y llevar todo lo que
la ciudadanía en su conjunto plantea respecto de esta nueva constitución. En este proceso de hoy, que es el proceso de campaña, distintas formas como este programa, como lo que vamos de acuerdo a las medidas sanitarias que nos permitan en esta pandemia, que ese es otro tema, ¿no? Cómo construir un Estado que nos proteja ante pandemias como esta que no hemos visto en 100 años, ¿no? No voy a entrar en detalle de cómo se ha administrado la pandemia en esta administración de gobierno, porque nos tomaría todo un programa. Entonces, bueno, distintos mecanismos, lo que nos permita ir al territorio para poder seguir recogiendo. Nosotros hemos estado en distintos sectores, en Villa Frontera, en el Parque Lauca, con los cabildos de la infancia, donde todos los niños, las niñas y las niñas miran y sueñan su país. Tenemos todos esos papelógrafos maravillosos con los sueños de la infancia para una infancia efectivamente feliz, que goce, ¿no? Y otros mecanismos como por ejemplo, vamos a abrir ahora una especie de, todavía no le ponemos nombre, pero lo que les quiero decir es que es un cabildo virtual permanente, temático, que vamos a ir recogiendo desde las redes sociales, además de lo que logremos salir a hacer en terreno, porque a mí me gusta el terreno, me gusta estar en la calle, ¿no? Pero también entendemos que estamos en una situación súper complicada. Y una vez que lleguemos a la convención, que efectivamente va a ser en Santiago, como tú planteas, las propuestas y las luchas que vamos a dar es para que efectivamente como convención vamos a sesionar a las distintas regiones con una calendarización, una programación. Vamos a también, nuestro planteamiento tiene que ver con que las de esta convención sean abiertas, sean transmitidas abiertas en línea para que todas las personas tengan acceso a ella. Y por supuesto el encuentro permanente con la base social para poder seguir llevando esto a la convención. Mira, la Scarlett ayer dijo algo bien interesante, entonces yo voy a tomar lo que dijo la compañera para resumir esta respuesta y voy a decir: vamos a estar con una pata adentro de la convención y con la otra patita en la calle. Así vamos a estar construyendo. Ahí en estos momentos estamos preparando porque tenemos que recoger todas las miradas, ¿no? Y así como es tan importante la base social, desde lo que dicen los vecinos, las vecinas, los sindicatos, los trabajadores y trabajadoras, es decir, cómo buscamos, ¿cierto?, que esta constitución, cómo logramos que esta constitución fortalezca el sindicalismo en este país, tan debilitado y maltratado desde la dictadura, ¿no?, cuando desarticula el sindicalismo y lo establece individualistamente en la actual constitución, ¿no? Entonces, las negociaciones hoy día no son para el sindicato. Entonces, ¿cómo avanzamos en aquello también? Entonces, se me fue la idea de lo último que quería plantear. Entonces, desde los trabajadores, desde las trabajadoras, desde el trabajo doméstico, que tiene que estar reconocido en la Constitución. El trabajo doméstico no tengo la cifra exacta del porcentaje de cuánto contribuye a la economía del país el trabajo doméstico, y está invisibilizado hoy. Además, desde el ámbito y con enfoque de género académico, hemos estado conversando con amigas que están en las casas de estudios superiores, con quienes también nos vamos a reunir prontamente, lo vamos a transmitir, porque con ellas también vamos a construir un documento desde la mirada de las académicas para la nueva constitución, porque lo dijimos cuando partimos con este sueño: todo con el pueblo, nada sin él. Excelente. Scarlett, basado en eso, ¿por qué quieres ser concejala de la Municipalidad de Arica? Hoy primera vez que me preguntan eso. Ya quiero ser concejala por la comuna de Arica porque es un hecho inédito. Es un hecho inédito que la disidencia, la diversidad sexual, estamos reconfigurando nuestras nociones de ciudadanía. Anteriormente, en otras comunas, acá en Chile sí han habido compañeras trans que han disputado espacios desde el Consejo Municipal, como la compañera Alejandra en Lampa, Zuliana en Valparaíso.
¿ya? Pero acá a nivel local nuestros procesos de maduración cultural, nuestros procesos de ir transformando nuestro imaginario colectivo no siempre van de la mano con la realidad nacional, ¿verdad? Tenemos una realidad propia que es súper particular en torno a cómo vamos configurando nuestra propia realidad. Y en ese sentido, en este proceso, en estos años, en la articulación con distintas existencias, con distintas personas, existe la convicción de que debemos dar señales desde los partidos políticos, señales desde los movimientos, en torno a abrir los canales de participación a los cuerpos que históricamente hemos estado discriminados, hemos estado desplazados de la toma de decisiones. Y hoy en día que pueda impulsar esta candidatura desde el Partido Comunista es el convencimiento en lo colectivo, ¿ya? En lo colectivo respecto a que debemos entonces impulsar espacios que nos permitan visibilizar lo diverso que somos en términos de construcción identitaria, pero no tan solo visibilizar respecto a lo diverso que somos como humanos, sino que también detrás de esa diversidad hay un componente profundamente político en torno a cómo vamos soñando, ¿verdad? Y cómo queremos reconfigurar las condiciones materiales, ¿ya? Y simbólicas, culturales de vida que tenemos como comunidades, como territorios. Y en ese entendimiento y con esa convicción, ¿verdad? Disputamos entonces un espacio al Consejo Municipal entendiendo que hay temáticas que debemos levantar, que debemos visibilizar, y si no somos las disidencias sexuales, si no somos las disidencias sexuales, que no tan solo es disidencia, es posicionarse desde ser trans, desde ser pobre, desde no tener educación, ¿verdad? Desde esas realidades, ¿verdad? Que generalmente pueden ser violencia, yo la resignifico en mi cuerpo. Y la resignifico para poder incidir políticamente en poder soñar y construir otra Arica posible, como hemos dicho desde nuestra campaña. Y tú, Carolina, ¿por qué quieres ser constituyente o qué crees que puedes aportar tú a la Constitución, a la redacción de la nueva Constitución? Primero, me parece que lo que puedo aportar es el poder garantizar no solamente a quienes voten por mí, sino a la población en su conjunto, que la voz que se va a llevar desde esta candidata convencionalista por el Distrito 1 no es la voz individual, no es mi voz, es la voz de todos, de todas y de todos que entendemos que debemos construir un nuevo pacto político-social que establezca las bases y principios de la Constitución y del Estado desde una perspectiva efectivamente absolutamente participativa, con enfoque de género transformador, por ejemplo, que no solamente ponga en la Constitución un capítulo aparte, ahí solito, aisladito, que diga que debemos tener enfoque de género para esto y para lo otro, sino una Constitución efectivamente, y ese es el sentido del planteamiento de una Constitución feminista que efectivamente plantee este enfoque de género transformador para este nuevo pacto político-social. Y pienso que el tiempo recorriendo las calles, que son caleta de años, muchos años, dice una amiga por ahí, nos permite también enfrentar los diversos momentos y las diversas resistencias con las que nos vamos a encontrar al interior de esta convención. Somos mujeres guerreras, ahí estamos con todo, pero también sabemos dialogar, y eso es fundamental, porque eso es lo que se va a hacer en la convención. Vamos a ir a dialogar, que no es lo mismo que ir a transar, ojo con aquello. Los derechos no se transan, los principios no se transan, pero vamos a sentarnos a dialogar porque necesitamos efectivamente hacer de este momento histórico el cambio que este país por tantos y tantos años y décadas está luchando. Por eso voy a ser la nueva convencionalista del Distrito 1, Arica, General Lagos, Putre y Camarones. Buena. Vamos, ya, yo igual tengo una pregunta, porque acá era voces cruzadas, pero tan solo la Rosa nomás nos ha cruzado para acá, para nosotros. Igual tengo una pregunta por Rosita para ti. Mi pregunta es principalmente cómo desde el municipio, ya desde las políticas comunales, podemos incorporar activamente
a las personas viviendo con VIH desde una perspectiva de respeto a los derechos humanos? Bueno, basada en eso, las organizaciones, hay 2 instituciones en Arica que trabajan el tema de VIH desde las personas viviendo con VIH, y hay otras organizaciones que tienen trabajos en tema VIH, que son CEDEMU, CEDICE, entre otras organizaciones que tienen temática de sexualidad. Yo creo que abriendo las puertas de la municipalidad, dando espacio, así como la oficina de la mujer, la oficina de los afrodescendientes que tienen dentro de la municipalidad, abrir también la oficina de la diversidad, que creo que se había abierto o se había pensado en crear ese espacio en la Y municipalidad. después se fusionó Claro, en entonces Y ahora la desapareció. oficina de derechos humanos. Exacto. Entonces desaparece la temática, entonces pasamos a ser invisibles nuevamente, así como las mujeres que en el lenguaje muchas veces desaparecemos. Entonces crear un espacio, una oficina, una instancia, un programa donde a las personas viviendo con VIH se les trate como personas y no como víctimas del VIH o como portadoras de una enfermedad. Hablar de temas de sexualidad abiertamente, como decía la compañera Carolina, el tema de la educación sexual integral es importante porque lamentablemente desde las religiones se ha querido imponer en forma conservadora la heteronorma, donde solamente existe el hombre y la mujer, cuando sabemos que hay una gran gama, un Pues, hermoso arcoíris, donde tenemos un hermoso, Sí. no sé, pues, abanico de posibilidades de amor, de formas de ser, de formas de familia. Entonces también dentro de la municipalidad abrir esos espacios, de no negar que existen familias diversas, de darle la posibilidad de que la educación sexual no es un tabú. No vamos a hablar de cómo se penetra una mujer ni cómo se penetra un hombre o tienen relaciones sexuales. Sí. Hablamos de sexualidad, de lo que sentimos hombres y mujeres y diversidad. Entonces para mí eso es importante, abrir esos espacios y darle la oportunidad a las organizaciones que vienen trabajando por años. Eso, a construir amorosamente, con harta alegría, ¿no? Desde el amor, porque como dijo Silvio, solo el amor convierte en milagro el barro. Oye, Carola, ¿tú le haces una pregunta a la Rosita? Yo, lo que pasa es que como conozco a la Rosita y sus planteamientos, claro, tú también la conoces, pero entiendo que es importante preguntar, sí, yo pienso que tal vez, Rosita, preguntarte cómo miras tú esta construcción de un pacto político-social, esta arquitectura del poder, que es la nueva constitución, que va a desterrar la constitución pinochetista de una vez por todas. ¿Cómo la miras tú? ¿Qué esperas de esta nueva constitución? ¿Algún aspecto en particular que tú quisieras plantear? Pero en principio, como que se me escucha doble. Bueno, en principio me molesta un poco que estemos hablando de la nueva constitución cuando tenemos presos políticos más de un año. Entonces no podemos hablar de que vamos a cimentar una nueva constitución cuando todavía tenemos presos políticos y presas políticas, donde todos los días se violan los derechos humanos, donde ayer supimos del asesinato de un joven en Calama, que fueron 2 carabineros a arrojarlo al servicio médico legal, que si no es por un funcionario o un guardia que los dio, hubiese pasado colado. Entonces también ver desde ese punto de vista cómo desde los partidos políticos, de los cuales se ha sembrado dudas también en relación a de que hace más de 30 años que están en lo mismo y no ha cambiado nada, cómo vamos a confiar en ellos, y que gracias al trabajo del Partido Comunista ha logrado cimentar con fuerza el hecho de que está con el pueblo, que siempre ha escuchado, que nunca ha apoyado las leyes represoras y opresoras de este gobierno, y que siempre ha estado en el lado correcto de la historia, digamos, ¿no? Entonces, por una parte, es como la desconfianza, por una parte, porque estamos comenzando un nuevo plan sin antes haber saldado a los compañeros y compañeras que están privados de libertad. Por una parte eso. Por la otra parte, que ojalá la Constitución sea feminista, porque la idea es cimentar desde el feminismo la nueva Constitución, basada en el respeto
y no en lo que las mujeres somos más o mejores que los hombres, que es la visión que muchos hombres patriarcales, machistas tienen en su pensamiento o en sus genes. Entonces, tratar de que la nueva constitución también pueda erradicar la heteronorma como base dentro de la sociedad, porque somos seres diversos y diversas y diverses, y la nueva constitución debería versar y visibilizar que en Chile, como en el mundo, cabemos todos y todas, incluso los migrantes que hoy están siendo expulsados por este gobierno, y que juntos y juntas y juntes podemos trabajar por un mejor Chile. Súper, qué importante lo que tú planteas, Rosita. Mira, yo quiero hacer dos alcances respecto de esto que tú señalas, ¿no? Y que respecto de la nueva constitución. Efectivamente, hoy día estamos avanzando gracias a la movilización social, a ese pueblo que se levantó, pero tampoco dejamos de luchar, ¿no? Exigiendo la liberación inmediata, pero eso no es suficiente. Entonces, también plantear cómo garantizamos, cómo extirpamos la impunidad de esta lógica de país, de esta lógica de sistema de país. Decir dos cosas muy, muy rápidamente, que tienen que ver con que la Constitución, desde la construcción propiamente tal, tiene, por decirlo así, dos engranajes, ¿no? Uno que es lo orgánico y otro que es lo dogmático. Y en lo dogmático está todo lo que tiene que ver con los principios. Ojalá podamos establecer un preámbulo en la Constitución. No todas las constituciones lo tiene la Constitución de Bolivia, lo tiene la Constitución de Ecuador, preámbulos que son el imaginario ideal y que debiera, de acuerdo a poder establecer la soberanía en el pueblo, ese preámbulo es el verbo rector de la Constitución. Pero esta parte dogmática, mientras más robusta sea, menos espacio tiene lo orgánico para moverse fuera de eso, de lo dogmático, de esta declaración, de esta conformación de principios que van a establecer la estructura de poder. Entonces, hay cosas que deben quedar explícitas, ¿no? Respecto de cómo nos relacionamos, Estado-pueblo, pueblo-Estado, y en ese sentido, cosas tan explícitas como decir al Estado desde la Constitución: no puedes torturar, no puedes privar de libertad más allá de lo que corresponde en un contexto de un delito, en el marco de un proceso justo, en un Estado de derecho, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas que son absolutamente fundamentales para poder avanzar. Y también, bueno, se viene el 8 de marzo, se viene el trabajo que se está realizando a nivel nacional, las coordinaciones para avanzar hacia una huelga feminista, para exigir la libertad inmediata de las presas y presos políticos de la revuelta social, y para exigir también que la crisis política, social, la crisis de salud que está viviendo este país, no la sigamos pagando las mujeres. Eso quería decir. Bacán, bacán, Carolina. Mira, estamos acá leyendo unos comentarios mientras estábamos acá hablando, estábamos escuchando las voces. Y dice acá la Cata Luz Violeta, la Karen Medina, dice: cuando el año pasado se estaba levantando información para la política comunal de juventudes, los chiquillos señalaban querer un centro integral de juventud, algo distinto a los CEFAM, que tengan un enfoque y una mirada juvenil, donde incluso funcionaría en horario más tarde y con personal capacitado para entender su diversidad, donde ahí pudieran recibir atención sexual psicológica, atención sexual, psicológica, de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Es un sueño que sería interesante, algo que quedó plasmado en una gestión de Maya, dice, pero, y ahí no sé qué sale más porque no se pueden seguir leyendo comentarios desde acá. Sin embargo, yo creo que es sumamente importante entonces ir profundizando, ¿verdad? Y profundizando entonces estos elementos de darle mayor participación a los jóvenes, que los jóvenes podamos tomar entonces la palabra en torno a cómo vamos perfilando las políticas comunales. ¿Qué pasó? ¿Se cayó la videla? No, ya. ¿La videla? Ya. Ya, pues entonces,
¿Qué pasó con la...? Bueno, vamos a esperar que si la compañera se pueda sumar en un rito más. Ahí está, Ahí sí llegó. llegó. ¡Te desmayaste, niña! Jamás me caeré, nunca vencida, compañera. Acá estamos. Ya, pues entonces, damos por finalizado entonces nuestro primer programa de Voces Cruzadas. Antes de despedirnos, palabras, Rosita, antes de que cerremos. Solo invitar a todos, a todas y todes a revisar nuestras propias conductas patriarcales que muchas veces no nos damos cuenta. Revisar también nuestras actitudes frente a actividades sexuales no protegidas, que aunque muchas personas digan, oye, el condón me incomoda, el condón es chico, el condón es grande, es un método de prevención efectivo en el 98% de los casos. En Chile, el 97% de las personas que adquieren VIH es por no haber usado preservativo en sus relaciones sexuales o en el inicio de su actividad sexual activa. Por lo tanto, la invitación es a usar preservativo. Aprender a masturbarse con el condón. No le tengan miedo, a perderle el miedo al uso del preservativo. Y también informar que en la UNACES se abrió el nuevo programa de PrEP, que es un programa para las personas que tienen relaciones sexuales sin preservativo, con personas positivas y que pueden protegerse con un método y ser indetectable las personas VIH y la persona cero discordante, digamos en este caso, entrar en este programa para también prevenir la adquisición de VIH. Así que a prevenir y cuidarse, y mañana, en el Día de los Enamorados y de la Amistad, usar preservativo. Muy bien. Oye, a propósito de eso, lo que está diciendo la Rosa no es menor, que es en torno a las PrEP, ya que es el tratamiento que toman las personas que viven con VIH, se toma previamente, ¿ya? Sin embargo, igual hay que tener consideración con el PrEP, ¿ya? Porque primero no está abierto para toda la comunidad, sino está focalizado, ¿ya? Para personas trans, personas que ejercen comercio sexual. Ya hay públicos súper específicos que pueda tener acceso, pero para los públicos específicos que pueda tener acceso, tan solo te dejan libre del VIH, ¿ya? Pero no de otra enfermedad de transmisión sexual. Entonces, por ejemplo, no se puede tomar la pastillita, pero el sífilis, la gonorrea, los condilomas llegan de igual manera, ¿ya? Entonces, de ahí también hay que empezar a relacionarnos, como decía la Rosa, o sea, masturbémonos con el condón, empecemos a generar una nueva relación erótica, ¿verdad? Con el condón que nos permita ir superando que no se come chupete con el envoltorio, ¿ya? Sino que empecemos a disfrutar el chupete con el envoltorio y eroticemos, generemos un juego distinto en el cómo nos relacionamos, que eso ya también es producto, ¿verdad?, de los repertorios eróticos que podamos tener cada persona. Bueno, además, Perdón, y además si te gusta ponerle forros nuevos a tu celular, que siempre le estás poniendo una nueva, también usa condón, es la misma mona. La misma modalidad. Hay una diferencia, está en la mano. No va en la mano. Ya, pero más allá de eso, bueno, yo bueno, y había unas preguntas, nosotros dijimos que íbamos a hacer preguntas porque íbamos a usar la voz del público para caer yo. Entonces, Carola, ¿quieres leer una pregunta? Te leo una pregunta a ti, Carola. Dice, ¿qué importancia tiene la vinculación con los centros de estudiantes para la implementación de una educación sexual? Con los centros de estudiantes, bueno, sí. Yo pienso que ahí la importancia tiene que ver primero con hacer efectiva la participación, ¿cierto? Y la vinculación directa, la coordinación y la posibilidad de que ellos decidan cómo quieren articular todo aquello, ¿no? Porque siempre como que suponemos qué es lo que los jóvenes necesitan, les jóvenes quieren, les jóvenes pueden, deben o no hacer. Por lo tanto, esa vinculación que debiera ser permanente es la que va a garantizar, en definitiva, es democratizar los procesos, ¿no? Hay que democratizar los procesos, por lo tanto, esa vinculación es fundamental para que
para que nos pongamos al servicio de lo que ellos necesitan y cómo contribuir, cómo aportar desde lo poquito, desde lo mucho, desde lo mediano que cada uno puede, pero utilizando a este Estado que se va a construir en la nueva Constitución al servicio del pueblo soberano, ¿no? Y quiero decir además que lo que leíste de Karen Medina, por ejemplo, respecto de este centro de salud juvenil, o tiene un nombre parecido, pero esa es la lógica, ¿no? A mí me parece del todo pertinente y donde yo esté mañana, hago hoy mi compromiso público para contribuir desde todo lo que yo pueda hacer a alcanzar ese centro juvenil, porque me parece fundamental. Desde ahí se pueden crear cosas maravillosas, además de efectivamente abrir esos espacios y de nuevo, democratizar los espacios de poder, democratizar las relaciones y las construcciones participativas. Justamente entonces entonces estas voces cruzadas nos están dejando cierto lineamiento, ¿verdad? Para poder ir fortaleciendo, no tan solo desde la candidatura, ¿verdad? Porque esto finalmente dura 2 meses esta candidatura, sino que hay un compromiso, ¿verdad? Por seguir, por abrazar los procesos, por abrazar las luchas, por abrazar la utopía, los sueños que tienen los jóvenes, que tienen distintos grupos sociales de nuestra comuna y región, y por lo tanto tenemos que démosle color, por niña, démosle color para que... Démosle color para que construyamos otro Chile posible, otro Rico posible. ¿Y tú, compañera Videla, compañera Carolina? Su momento para despedirse. Bueno, yo me voy a despedir invitándoles al próximo sábado, ¿cierto? Porque el próximo sábado tenemos otro capítulo de Voces Cruzadas con otro tema de interés que lo vamos a contar cuando ya tengamos lista la production del programa para invitarles, para dejarlos ahí con toda la copucha y que vamos en este programa creciendo, recogiendo todo lo que hemos dicho. Vamos a seguir construyendo desde la alegría, desde la ternura, del amor por el pueblo, por todo lo que necesitamos y queremos construir, porque ya hemos sufrido bastante, seguimos sufriendo por todo lo que ocurre, por la justicia pendiente en este país, pero nada de aquello le quita la ternura a nuestra revolución, a nuestra lucha. Por eso digo que construimos desde la alegría. Vamos por ancho camino a seguir construyendo esta nueva constitución y estos nuevos gobiernos locales. Rosita, mil gracias por todo lo que aporta. Ahí ella es la elaboradora, quiero decirlo, porque ahí ella se autonombró la super jefa de campaña de redes sociales, y todo lo que ustedes ven lo hace la Rosita. Maravillosa. Muy bien. Ahí está todos los días trabajando y me reta y me dice, oye, ¿y que no subiste esto a Instagram? ¿Y no subiste esto a Twitter? Y dale con esto y dale con lo otro. Y ahí está, maravilloso, pero además de eso, Rosita, la claridad, la lucha que tú llevas y has llevado adelante durante todos estos años, absolutamente reconocida por quienes te conocemos y que pienso que hay mucha gente que no tiene hoy día la posibilidad de decirlo, pero que está muy agradecida por todo lo que tú haces, compañía. Así que un abrazo. Gracias, compañera, se agradece. Ya entonces damos por finalizado el primer programa de Voces Cruzadas. Agradecemos a las personas, los compañeros, compañeras, compañeres, amigos y amigas que nos sintonizaron en este primer live. Y le invitamos al equipo técnico. Oye, que a la Javiera, al niño, a la compañera Javiera de Valparaíso, que la compañera está haciendo soporte técnico de allá del puerto de Valparaíso. Gracias, Javiera, por el apaño del MUNS Chile, del MUNS Valparaíso que nos están apañando. Ya, así que nos vemos el próximo sábado en Voces Cruzadas para seguir tejiendo rebeldías para construir un nuevo Chile. Cuídense mucho, chao. Otro Chile posible. Démosle color. Otro Chile posible. Otro Chile posible.